que 6 ya, ¿no? Ya estamos casi, ¿eh? Entonces, creo que como 6D, pero ya estamos leyendo. Dije configurando. Me parece que ya estamos en vivo. Sí, creo que ya. Y todos me agarraron a palos. Y todos me empezaron a gritar, piñata. Bueno, ok, bueno, vamos a esperar un poquito y... Ok, parece ser que ya estamos aquí en vivo. Y bueno, antes de dar inicio, pues esta es una de las primeras charlas en vivo que vamos a seguir haciendo todo este año en este proyecto de deportes en las mujeres. Es un aviso para todas nuestras seguidoras. Bueno, desde el Centro Transdisciplinario de Estudios en Género, surge desde 2016, entonces ya llevamos aproximadamente 5 años. Somos una organización lesbofeminista de base y pues nuestro objetivo general es trabajar por y para mujeres, hacer espacios seguros y pues bueno, específicamente uno de nuestros objetivos para este año es abrir espacios para mujeres del deporte, específicamente sobre el deporte, porque hay muy pocos espacios para hablar y para hacer ejercicio entre nosotras, ¿no? Y bueno, el día de hoy nos acompaña Claudia Galindo, quien es capoeirista experimentada y campeona norteamericana además, y pues es una deportista pues ya también, ¿no? Experimentada. Pues tiene preparación, como lo pusimos en la descripción, incluso en nutrición basada en plantas, ¿no? También pues se ha formado en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores de Deporte de la UNAM y pues ya lleva este año cumpliste 10 años, ¿no? Haciendo capoeira, Claudia. Sí. Y, y pues muchas gracias, Clau, por acompañarnos hoy. El tema, como ya lo habíamos puesto, es lesiones en el deporte. Entonces, pues podemos ir empezando, Claudia, ¿no? Pues cuéntanos, ¿qué se considera una lesión? O sea, ¿cómo podemos saber qué es una lesión? Hola, Shay. Bueno, una lesión es cualquier daño o alteración que se da en el cuerpo, a grandes rasgos. Y una lesión deportiva es cualquier daño o alteración en el cuerpo que se da como resultado de la práctica deportiva o del entrenamiento. Y realmente no tienen muchas diferencias unas de las otras, tanto las lesiones que se dan dentro como fuera del deporte. No hay mucha diferencia. Ok, Clau. Y dentro de estas lesiones, ¿qué tipo hay? Porque, o sea, casi siempre escuchamos, ¿no? Como, uy, se luxó la rodilla, o ay, se fracturó, o ay, se esguinzó. O sea, ¿cómo es o sea, qué diferencia, por ejemplo, tiene un esguince de una fractura, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos distintos tipos de lesiones? Incluso si hay como diferentes tipos dependiendo muscular o de los huesos, no sé. Sí, bueno, hay diferentes formas de clasificar las lesiones. Para empezar, estos daños que se dan en el cuerpo se deben a que existe una fuerza que rebasa la capacidad de resistencia del cuerpo. Entonces, una manera de clasificar las lesiones puede ser según el tipo de fuerza lesionante que se dio sobre el cuerpo. Eh, las lesiones agudas son cuya fuerza es de tipo único y agresivo, y pues de un episodio en particular. Y como resultado, pues hay inflamación, dolor, dificultad del movimiento. Otro tipo de lesiones, según esta fuerza lesionante, son las crónicas. Y esta fuerza que motiva la lesión se da en un periodo largo, relativamente a través del tiempo. Y como resultado, hay un dolor que permanece incluso después de la actividad deportiva. Entonces, esa es una manera de clasificar las lesiones, según sea crónica o aguda. Otra forma, como lo mencionas, puede ser según el tejido que se ve afectado. Entonces, hay, no sé, lesiones musculares, articulares, tendinosas, ligamentosas, vasculares o cutáneas. Y un tercer tipo una manera de clasificar a las lesiones puede ser según su gravedad. Y ahí podemos encontrar
leves, moderadas o graves. Las leves, por lo común, únicamente requieren pues una revisión al momento, no impiden que la deportista realice su actividad física y pues solo necesitas eso, revisar, quizá dar una palabra de ánimo y puede reintegrarse a la actividad. En las moderadas, regularmente son como un esguince, ¿no? En la que sí, definitivamente se tiene que retirar a la deportista del área de entrenamiento, pues evaluar si se tiene que acudir a un servicio de emergencias o no. Y una lesión grave sería pues una que afecte al sistema nervioso, que afecte a la cabeza, por ejemplo, ¿no? O que haya, por ejemplo, una hemorragia grave, ¿no? Que pongan en riesgo más la vida de la deportista. Y en cualquiera de los tres casos es muy importante hacer énfasis en la seguridad de la deportista, qué tanto está en riesgo ella, y pues ya, esas serían diferentes formas de clasificar las lesiones. Muchas gracias, Clau. Y dentro de todas estas gamas que mencionas, justo de tipos de lesiones, ¿hay algunas que sean más comunes? O sea, primero en general, como ¿cuáles son las lesiones más comunes en el deporte, haciendo actividad física? Pues depende mucho de la disciplina deportiva, ¿sabes? De las necesidades y exigencias particulares de cada deporte. Si somos deportistas profesionales, de alto rendimiento o de fin de semana, o sea, si es un pasatiempo, si solo practicamos de vez en cuando, ¿no? Pero hubo un estudio que justo recapituló como las lesiones más frecuentes en general y pues del tronco superior, bueno, perdón, de las extremidades inferiores que son como los pies y los tobillos, hay lesiones en los ligamentos como los esguinces, cuando se rompe el tendón de Aquiles, y en la rodilla pues también los ligamentos, lesiones de los meniscos, y en manos y muñecas hay esguinces y luxaciones de los dedos, en los codos pues dolor en el tendón y en la cara interna del codo. En el hombro hay lesiones del famoso manguito rotador y luxaciones del hombro, y en el hombro particularmente la luxación recurrente, ¿no? Que una vez que te lastimas, a cada rato se zafa y se vuelve a acomodar, ¿no? Particularmente en esa articulación. Y también en la articulación que une al hombro, una parte del hombro con la clavícula. En el cuello, pues la torcedura y el esguince, y el síndrome de latigazo, que es como cuando hay un choque automovilístico que se mueve muy violentamente el cuello. En la espalda, ahí podemos diferenciar dos, que son las agudas y las crónicas, ¿no? Las agudas, pues son distensiones en los músculos, esguinces igual de ligamentos, contusiones y hematomas. Y pues las crónicas, que son dolor de los lumbares, que es bastante común. Y pues ya otras que son los calambres, la fatiga, el dolor muscular y las contracturas. Ay, pues sí son varias que son comunes. Y un poco antes, bueno, antes ya de entrar como, porque, no sé, al menos algo que hablábamos mucho Claudia y nosotras, es que pues cuando una no está acostumbrada a hacer ejercicio, una de las, como de los miedos principales es a lastimarte, ¿no? Dices como, bueno, voy a empezar a correr, pero ¿qué tal que empiezo a correr y me resbalo y entonces me esguinzo la rodilla, ¿no? O qué tal que o ya empecé o ya llevo medio año, pero me luxé el hombro, ¿no? O sea, entonces creo que también hacemos esta charla con la finalidad de conocer también qué tipo de lesiones, porque a veces creemos que si te vas a lastimar en el deporte es inmediatamente romperte un hueso, ¿no? Cuando en realidad hay grados, pues, y cada uno tiene su respectiva como forma de tratarse.
Y bueno, antes de entrar ya como a estas, primero a la parte de la prevención, ¿tú dirías que hay algunas lesiones comunes que se presentan en nosotras las mujeres? ¿O son estas mismas que nos acabas de decir? Pues como te decía hace rato, insisto en que es más importante voltear a ver la naturaleza de cada disciplina, sus requerimientos, sus exigencias, y no precisamente el hecho de ser mujeres. No hay realmente estudios serios que respalden que las mujeres nos lesionamos de cierta forma más por ser mujeres, ¿no? Que por otras cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, la preferencia por ciertas actividades o porque pues, se incluyan más mujeres en cierta actividad, ¿no? O sea, no hay una relación de causalidad, ¿no? Tanto como pues, simplemente una interrelación de números. Por ejemplo, hay unos estudios sobre basquetbolistas en Estados Unidos, mujeres basquetbolistas, que pues realmente demostraban que la manera en que ellas saltaban y caían del salto, amortiguaban la caída, y también la debilidad que tenían en los cuádriceps, pues las hacía más propensas a lesiones de rodilla frente a sus compañeros hombres. Pero, por otro lado, hay otro estudio sobre futbolistas mujeres y hombres que demostraban que las mujeres futbolistas se lesionaban menos que los hombres. Entonces, pues realmente creo que hay que ser muy cuidadosas a la hora de interpretar estos estudios, porque entonces estaríamos pues dando una justificación unilateral a las lesiones, cuando realmente pues, pues son hechos que vienen de muchas causas, ¿no? O sea, que pues coinciden en un punto en el que pues deviene una lesión, ¿no? Y pues creo que para intentar rastrear un patrón frecuente de lesiones en mujeres, tendríamos que observar, bueno, en qué actividades se están inscribiendo más, ¿no? ¿Cuáles son sus antecedentes de actividad física ya? Porque como le decías, ¿no? Puede ser que yo me decido muy buen día ponerme unos tenis e irme a correr y lastimarme el primer día, así como puede que pues, pase toda la vida y yo jamás me haya lastimado. O sea, tiene que ver más factores de la experiencia de vida de cada una, ¿no? Que pues solo el hecho de, vaya, haber nacido y crecido como mujeres. Gracias, Clau. También si las que nos están viendo ahora tienen alguna pregunta específica sobre alguna disciplina, ¿no? Porque quizás entrenan esto, lo que dices, ¿no? Como fútbol y tienen algo más específico, también lo pueden dejar ahí en los comentarios en Facebook y nosotras se la leemos a Clau. Y bueno, Clau, ya hablando también como esto, ¿no? Que puede pasar años, que tal vez no te lastimes nunca, pero puede ser la mala suerte que el primer día que decides salir a correr, te lastimas, ¿no? Hay formas para prevenir las lesiones, ¿no? O sea, tal vez calentar más o calentar ciertas formas de ejercicios, no sé, ¿hay formas de prevenir las lesiones? Para empezar, sí hay formas como de, pues, de disminuir las probabilidades. Pero, pues, hay que tener presente siempre que una lesión es una posibilidad, siempre. Pero vaya, hagas deporte o no. Y hay que tener elementos para gestionar esas lesiones, ¿no? Entonces, hay que anticiparnos. Y bueno, para prevenir lesiones, pues voy a dar como algunos puntos en los que hay que poner particular atención, e independientemente de que las que nos estén viendo ya practiquen una disciplina, ¿no? Evalúen, bueno, qué tanto de esto estoy haciendo, cómo puedo mejorarlo, o qué está faltando, y pues quienes no hayan practicado, pues puedan tomarlo en cuenta, no como una especie de puntos a seguir y receta mágica que voy a dar, ¿no? Como me dijiste, ejercicios específicos, no, sino como pues una manera de adaptarse a sus necesidades y a sus gustos. Y bueno, el primero
como lo dijiste, el calentamiento. El calentamiento tiene que ser una parte a la que se le debe dar mucha atención. Y es con lo que comenzamos la actividad física. Tiene que estar bien estructurado, que tiene que ser efectivo y específico para la actividad que vamos a realizar. El calentamiento no debe menospreciarse porque es una manera de avisarle al cuerpo y a la mente de que estamos por pedirle un esfuerzo más grande del que le pedimos cuando estamos en reposo, cuando no estamos haciendo nada. Entonces tiene una función de preparar tanto el cuerpo como la mente, ¿no? De pronto hay personas que llegan corriendo al entrenamiento y creen que porque ya corrieron unas 5 calles antes de llegar al entrenamiento, pues ya es suficiente porque ya están sudando incluso, y no. O sea, así no funciona. O en el caso de pues que estés en casa, pues todavía más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás no hay estos elementos del ambiente de entrenamiento que de alguna manera te avisan que ya estás por comenzar, ¿no? Entonces, dedicarle un tiempo específico al calentamiento es muy importante. Otra parte es el regreso a la calma o relajación, ¿no? Que viene después de la actividad física. Y con esto pretendemos que el cuerpo regrese al estado en el que se encontraba antes de realizar la actividad, porque a lo largo de una sesión de entrenamiento o de ejercicio, independientemente de la disciplina que sea, ocurren muchos procesos en el cuerpo, ¿no? Hay mucha liberación de sustancias, contracciones de los músculos, movimientos, etcétera, que pues necesitan después como pues una relajación, ¿no? Igual, así como se dio un banderazo de ya comenzamos, igual una manera de descender de la actividad y decir, ok, ya, terminó. Y pues este regreso a la calma también es menospreciado muchas veces, ¿no? Es un, pues me tapo bien y ya, me despido. No, 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 o sea, este regreso a la calma puede incluir ejercicios de respiración, movimientos cada vez menos agresivos, ¿no? Quizá a un nivel más bajo de lo que estábamos haciendo en nuestra actividad, simplemente ejercicios de flexibilidad y, por supuesto, la parte de recuperación, que puede ser hidratación y alimentación. Y bueno, llevamos tanto el calentamiento y la relajación, que esos forman parte de la sesión de entrenamiento, ¿no? Otro asunto muy importante para prevenir las lesiones es la elección correcta de los factores de nuestra actividad deportiva. Independientemente de lo que elijamos, tenemos que tomar en cuenta la frecuencia de entrenamiento, la intensidad, el tiempo y el tipo de actividad que vayamos a elegir. La frecuencia es algo tan básico como cuántas veces va a entrenar la deportista a la semana. Eso. Y pues esto tiene que ver tanto con la condición física de la deportista como, por ejemplo, con factores como el tiempo que ella tiene para entrenar en la semana, como los objetivos que ella se quiera plantear para su entrenamiento. Y esta frecuencia debe contemplar espacios para la recuperación y para el descanso. La intensidad es qué tan fuerte se va a ejercitar la deportista. El tiempo es cuánto tiempo pues, se va a ejercitar, o sea, la duración de la sesión. Y tanto la intensidad como el tiempo generalmente van a ir marcadas por el tipo de deporte que ella practique, ¿no? A veces hay sesiones muy largas, por ejemplo, pero con un nivel de intensidad muy bajo. O sesiones muy cortas, pero muy exigentes en cuanto a intensidad. Y pues sería muy raro encontrarse con una sesión que fuera muy larga y muy intensa, pero quizás si hablamos de una deportista que lleva ese ritmo de entrenamiento y que está preparada para ello, pues no tendrá ningún problema, ¿no? Y pues finalmente, el último factor es el tipo de actividad, ¿no? Que ya tienen que ver con
pues los gustos, las posibilidades que tenga de, por ejemplo, acudir a una academia, a un gimnasio, entrenar en casa, entrenar en la mañana, en la noche, etcétera. Son muchas cosas, ¿no? Y pues cuando elegimos correctamente esos 4 aspectos de la actividad deportiva, pues estamos dando pasos en la prevención de una lesión. Regularmente se cometen algunos errores como entrenar demasiado fuerte, ¿no? Según nuestras posibilidades. Otra es no incluir la suficiente variedad de ejercicios o un exceso de variedad de ejercicios. Por ejemplo, una falta de variedad en los ejercicios solo nos va a traer pues un desequilibrio en nuestras habilidades, ¿no? Hay, por ejemplo, deportes que exigen mucho trabajo, no sé, digamos, de piernas, ¿no? Y si nosotras no le damos variedad y no le equilibramos, pues no vamos a tener fuerza en el tronco superior, ¿no? Y al contrario, si nosotras le damos un exceso de variedad a nuestro entrenamiento, no vamos a lograr unas adaptaciones relevantes, ¿no? Ni tampoco vamos a poder adquirir gestos técnicos lo suficientemente bien como para que nuestra práctica se vea pues impactada positivamente. ¿Por qué? Porque vamos a estar a cada rato, un día hago una cosa, otro día hago otra cosa, entonces el cuerpo pues no le das tiempo para que aprenda, para que se estimule lo suficiente para decir, ah, bueno, ok, ya aprendí bien esto, paso a lo siguiente, ¿no? Y otro error es el sobreentrenamiento, que es la consecuencia de darle al cuerpo más estrés y trabajo del que puede soportar. Pero este sobreentrenamiento, para que no se malentienda, no pasa de un día a otro, ¿no? Pues vaya, es el resultado de cuando la regamos una y otra vez y no nos damos cuenta, ¿no? Hay que tener presente para que no se me vayan a espantar las que nunca han hecho ejercicio, ¿no? Que el ejercicio tiene muchísimos beneficios para el cuerpo y para la mente, muchísimos. Pero si queremos que nuestro cuerpo adquiera, se beneficie de todo esto, tenemos que darle descanso, porque en el descanso es donde van a ocurrir las mejoras. Y pues, si nosotras no le damos ese tiempo, ¿no? Para que asimile lo que está pasando, para que se recupere, porque realmente en una sesión de entrenamiento, en el nivel que sea, pues le estamos exigiendo un esfuerzo grande, ¿no? Nos estamos poniendo en una situación de incomodidad, por lo cual tenemos que darle un tiempo para que se recupere y por supuesto ahí es donde viene la mejora de todas las habilidades, pero si no se lo damos, estamos únicamente pidiéndole y no le damos al cuerpo, pues va a haber un punto en el que simplemente pues nos diga basta, ¿no? Pero esto particularmente con pues mujeres que ya llevan cierto nivel de entrenamiento, ¿no? A mí una ocasión me pasó, ¿no? Me dio deshidratación, entonces no me di cuenta hasta que pues, ya me sentía extraña y pues ya tuve que pues tomar medidas, tampoco es algo terrible ni nada que necesita hospitalización, ¿no? Realmente lo mejor que puedes hacer ahí es tomarte un descanso, así de sencillo, ¿no? Tomar siestas, si te es posible, tomar algún multivitamínico, hidratarte y pues regresar gradualmente a la actividad, ¿no? Simplemente es un llamado de alerta del cuerpo, ¿no? De decir, oye, tenemos que parar. Pues bueno, otro aspecto para prevenir las lesiones es el desarrollo de la condición física y las habilidades necesarias. ¿Por qué? Hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta en toda nuestra práctica. Aunque, como te decía, aunque seamos deportistas, principalmente si ya somos deportistas profesionales, tenemos todo un equipo que nos respalda y pues te ayuda, te asesora en ese aspecto, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Qué no?
Pero aunque sea por pasatiempo nada más, el desarrollo de fuerza, potencia, velocidad, resistencia, flexibilidad, equilibrio, coordinación, agilidad y técnica. Todo eso es primordial, ¿no? Y por supuesto, quizá no vamos a abarcar todo en el mismo entrenamiento, pero si le podemos poner atención al mayor número de estas habilidades, pues únicamente se va a traducir en un beneficio para toda nuestra vida en general, no solo para nuestra práctica deportiva, ¿no? Y para poder mejorar en todo esto, hay una parte muy importante que es el autoconocimiento. Detenernos y preguntarnos, bueno, ¿qué habilidades necesito trabajar más? ¿No? Y cuáles otras quizá tengo una tendencia natural a que se me facilite, ¿no? Hay personas, bueno, mujeres que son muy flexibles, ¿no? O que son muy fuertes, o que son muy rápidas, o que tienen mucha coordinación, ¿no? O quizá no es que sea natural, ¿no? Sino que pues desde pequeñas se estimularon esas habilidades, ¿no? Entonces, pero parte del autoconocimiento, de decir, bueno, tal como te decía, si yo siempre hago lo mismo, ¿no? No voy a permitir que mi cuerpo se prepare en otras disciplinas, bueno, en otras aptitudes que son necesarias. Ajá. Entonces, ahí yo tengo un hueco, ¿no? Porque cómo puedo, quizá mi deporte no me lo exige, ¿no? Quizá mi deporte no me exige tener una gran flexibilidad, pero lo básico, pues sí lo puedo tener porque es un factor importante para mi salud, para que yo esté completa como deportista, independientemente de si vaya a ser la más flexible del mundo, no, o sea, pero creo que siempre es valioso, ¿no? Conocerse en otros ámbitos. Y con esto, por ejemplo, tan solo los estiramientos en la flexibilidad es un aspecto que está, bueno, hay muchas personas que dicen que está sobrevalorado estirar, ¿no? Después de entrenar o así, y que dicen, no, eso es mentira, que no te ayuda, pero independientemente de que te desarrolle otras habilidades, cuando realizamos ejercicios de flexibilidad para aumentar el rango de movimiento, sí se puede reducir la posibilidad de una lesión porque le permites al cuerpo que se mueva de mejor forma, ¿no? El rango de movimiento es, por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla, ¿no? No todas las personas hacemos el mismo tipo de sentadilla, ya sea por la movilidad de cadera o de tobillo. Hay personas que casi pueden tocar el piso, ¿no? Al bajar, y otras que se quedan a la mitad, y otras que no llegan ni a la mitad, que es gravísimo, ¿no? Entonces, si tú trabajas la flexibilidad y aumentas el rango de movimiento, por supuesto que previenes lesiones, ¿no? Entonces, sí, otra parte importante es hacer estiramientos y flexibilidad. Ya otro asunto sería en el caso tanto de entrenamiento en casa como entrenamiento en un lugar, pues, que no sea casa, ¿no? O sea, público o instalaciones de un gimnasio o academia, sería prestar mucha atención a los elementos del ambiente y a los materiales. Por ejemplo, en cuanto a los elementos del espacio, tendríamos que revisar el tipo de piso, ¿no? Que se necesite para nuestra actividad, ¿no? Cosas que a veces no volteamos a ver de entrada y menos cuando no tenemos experiencia en el deporte, ¿no? Si hay tatami, si me puedo atorar el pie o el tenis, ¿no? Las condiciones, que no haya irregularidades en el piso, que hay espacio suficiente, ¿no? Para que pues, las personas puedan ejercitarse o hacer lo que se necesita en el espacio. No es igual el espacio que se necesita para un aula de gimnasia que para un entrenamiento de básquet, ¿no? O de lucha, de cualquier tipo de lucha. Entonces, hay que prestar mucha atención. Y en el caso de que se utilicen materiales, ya sean propios o del lugar a donde vayamos, pues ser responsables con el material que utilizamos, pero verificar que el equipo sea el adecuado, que el material y el equipo estén en buenas condiciones
y que pues, realmente, porque es la única manera en que pueden contribuir a que tengamos una buena práctica y no la entorpezcan, ¿no? En lugar de beneficiarla. Otro aspecto importante es un calzado correcto, ¿no? No dejarnos llevar muchas veces por los tenis que estén de moda para hacer ejercicio, ¿no? Y aquí tampoco quiero decir, porque entiendo que hablamos con deportistas y mujeres que se ejercitan desde diferentes realidades, ¿no? No quiere decir que tengan que comprar un calzado específico, ¿no? Que esté carísimo o que no estén sus posibilidades y que si no lo tienen, olvídense de entrenar. No, muchas veces simplemente basta asesorarnos con qué necesitamos para nuestra disciplina, ¿no? No porque los tenis que están a la moda se muestren como los mejores y únicos para correr, ¿no? Quiere decir que los tengamos que usar para eso. Y tampoco quiere decir que un calzado que nos sirva para correr sea el que nos beneficie para, no sé, jugar básquet o para levantar pesas, ¿no? Entonces, pues elegir adecuadamente el calzado, ¿no? Y el último aspecto, para prevenir las lesiones, ¿no? No tiene que ver tanto con el ámbito deportivo, sino con cómo llevamos nuestra vida fuera del entrenamiento. Por ejemplo, factores como llevar una dieta nutritiva, equilibrada, variada, y en el caso de las mujeres que sea suficiente, ¿por qué hago énfasis en suficiente? Porque muchas veces se hace el cruce entre la actividad física y la pérdida de peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos deportistas mujeres exigiéndole muchísimo a su cuerpo, pero que no le dan la alimentación suficiente. Y eso, por supuesto, que se traduce en que no hay avance en su disciplina, ¿no? En que hay poca energía el resto del día y, por supuesto, en el peor de los casos, en lesiones, ¿no? Y en lesiones que van a tardar en curarse porque no estamos bien alimentadas. Entonces, pues hay que ser responsables en el aspecto de la comida, ¿no? Que creo que sería eso, que sea variada y suficiente, ¿no? Y pues atender las señales del cuerpo. Si le estoy pidiendo a mi cuerpo que trabaje de cierta manera, pues voy a darle de comer, ¿no? También asegurarnos de que el cuerpo tenga espacios de relajación y un descanso de calidad. El descanso no es solo cuando dormimos, ¿no? Aunque es un factor muy importante. Tener una rutina de sueño limpia. También el descanso son los momentos de descontracción, ¿no? Que pasamos con amigas, en los que pues vemos una película, en los que disfrutamos haciendo de otras cosas que no sea el deporte, ¿no? Y esto, pues se los digo también a las mujeres que estamos muy metidas en el ámbito deportivo, ¿no? De pronto, no está mal, para empezar, no está mal tener tanto compromiso con el deporte, porque finalmente es un espacio que se nos ha negado, ¿no? De apasionarnos con la práctica, con el cuerpo, con el entrenamiento, con la preparación. Pero no hay que dejar de lado que el deporte tiene que beneficiar tu vida, no convertirse en toda ella, ¿no? Por supuesto que sí, puede ser una profesión incluso, pero no quiere decir que no puedas tomarte ratos de relajación, de diversión, además del deporte, ¿no? Y eso es muy importante también. Adaptarse a los cambios, quizá también del clima, ¿no? Si hace mucho calor, si entrenamos en un lugar muy cálido o muy frío. Bueno, también hay otro aspecto de no entrenar cuando se está enferma, ¿no? Esto yo lo dejaría mucho a consideración porque pues hay que conocernos y evaluar mucho nuestras sensaciones y nuestros malestares. Yo he entrenado enferma muchas veces y realmente me hace sentir mejor, ¿no? Pero pues hay momentos en los que definitivamente pues hago una pausa y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Tus meses de entrenamiento o años de entrenamiento o hasta días no se van a perder porque decidas descansar
por completo un día o dos, ¿no? Y creo que lo más importante es en el aspecto de cómo gestionas pues, tu vida fuera del deporte, es el aspecto de la atención, ¿no? De cómo tú gestionas tu tensión. Porque la tensión, sea física o emocional, va a tener el mismo impacto o un impacto similar en el cuerpo. Entonces, muchas veces, toda esta tensión, ¿no? Que no gestionas bien o sea, fuera de tu vida deportiva, pues tiene un impacto en tu deporte. Entonces, pues hay que hacer los ajustes necesarios para que podamos sentirnos bien, ¿no? Y que sí, por supuesto que el deporte puede ser una salida, pero pues qué mejor que lleguemos al deporte solo a disfrutar, ¿no? Porque una vez que tú ya asumes todos los aspectos técnicos de condición física y de habilidades a desarrollar y todo eso, hay que divertirse, ¿no? Porque no es un examen ni una lista de aspectos por cumplir. Es un momento en el que tú disfrutas de conocerte, de conocer tus límites, de rebasarlos, de convivir con otras mujeres, ¿no? Entonces, creo que sí, es muy importante todo eso, ¿no? Recordar que además de todo lo que estamos hablando, de desarrollar habilidades, de enfocarte, de dedicarte y demás, hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Quizás, como dices, ¿no? Replanteando cómo vemos el deporte y la actividad física, podemos replantear cómo la empezamos, ¿no? Porque justo esto que decías, ¿no? Casi siempre lo que es el ejercicio y la alimentación se relacionan cuando es para bajar de peso, ¿no? Y que también aquí hay unas implicaciones misóginas, ¿no? Por este cuerpo sexuado de mujer. Y que, bueno, de una vez adelante vamos a sacar un texto a final de mes sobre esto precisamente, ¿no? Pero justo replantear cómo se ve el deporte puede replantear cómo lo consideramos, ¿no? Porque de pronto dices, es que me da mucha flojera hacer ejercicio, ¿no? Porque tengo que ver dónde voy a hacer, con quién voy a hacer, luego no creo que no tengo ropa, ¿no? O sea, como y también de pronto no está este autoconocimiento, como es que yo estoy, o no sé, a veces creo que pasa mucho que quieres empezar a hacer ejercicio y haces muchísimo durante un día y luego estás cansada todo el mes, ¿no? Porque no estás acostumbrada, cuando en realidad quizás es poco a poquito, ¿no? Es empiezas lo que nos estabas diciendo, un entrenamiento más leve y luego ir progresivamente, tu mismo cuerpo te va diciendo, ¿no? Y aquí nos pregunta Ana, ¿cómo llegar a ese punto medio entre el exceso de variedad y la falta de esta? Ay, qué buena pregunta. Bueno, antes de responder su pregunta, es muy interesante lo que dices del dolor, ¿no? Es que quizá me ejercité mucho y acabé muerta. Y para empezar, pues hay para todos los gustos, ¿no? Hay chicas que disfrutan así acabar al otro día, ¿no? Así, pues con mucho cansancio, ¿no? Dolor. La verdad. O sea, como ese nivel de intensidad. Hay otras que sí, así en cuanto les duele, no, ya no. Pero creo que algo muy importante del trabajo con el cuerpo es esta conciencia del dolor, ¿no? Generalmente, esta semilla que nos siembran y que nos cultivan de la fragilidad de las mujeres, ¿no? Desde que somos niñas, y que pareciera que al menor esfuerzo físico nos vamos a romper o nos vamos a lastimar, o no, bájate de ahí, tú no cargues eso, ¿no? Y que se mete tanto que de pronto cuando nos duele algo decimos, chin, ya me lastimé, ya, cuando realmente no, o sea, y no hay que huir del dolor, no hay que huir del dolor, la verdad es que es muy padre darte cuenta de que te duele y no pasa nada, o sea, ¿no? Siempre y cuando eso no se torne una lesión, pues no pasa nada, ¿no? Es verdad que después de cada entrenamiento exigente, los músculos pues tienen micro roturas, ¿no? Pero es gracias a eso que el músculo crece. Entonces, pues realmente no tiene caso ir del crecimiento, ¿no? Y pues bueno, lo del equilibrio entre
poco y demasiado, creo que se da sobre la marcha, ¿no? Cuando nosotras comenzamos con una nueva actividad, pues realmente tenemos que darnos el espacio para aprender de la experiencia, ¿no? No quiere decir que antes no podamos investigar sobre técnicas, ejercicios, rutinas y demás, pero finalmente uno de los mayores aprendizajes va a ser a partir de la experiencia, ¿no? Y pues qué mejor que sea esto también de la mano de una profesional, ¿no? Que nos pueda decir qué tanto es demasiado, qué tanto es muy poco, ¿no? Creo que es algo que pues, cada deportista va entendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Afortunadamente el cuerpo es maravilloso y conforme tú le des estímulos y le des el descanso y la alimentación necesaria, va a responder, ¿no? Y se va adaptando. Y que también esto que pregunta Ana parte de un punto muy importante en el que todos los aumentos en el deporte, yo recomendaría que fueran leves y graduales, o sea, que vayamos aumentando poco a poco, ¿no? Digo, no creo que haya prisa por pues, pasar de 0 a 10 kilómetros en una semana, ¿no? Y más si lo hacemos por gusto nada más, pues creo que podemos comenzar pues poco a poco, ir subiendo gradual, ¿no? Por ejemplo, alguien que hace pesas, ¿no? Hay diferentes formas de hacer un aumento en la actividad, tanto aumentando el peso que se carga o el número de repeticiones o el número de series, ¿no? Entonces ahí por lo menos ya tendríamos 3 diferentes caminos para aumentar en la actividad física, ¿no? Por ejemplo, volvemos a esto de los factores de frecuencia, intensidad y tiempo, ¿no? Si yo quiero aumentar, ¿no? O disminuir, según el caso, puedo aumentar la frecuencia de días a la semana o siempre, porque no puedo hacer más largas mis sesiones de entrenamiento tal vez, o al contrario, no puedo hacer más días, entonces voy a aumentar el tiempo, o no puedo aumentar ni la frecuencia ni el tiempo porque no se me antoja o porque no me voy entrenando más tiempo, entonces puedo aumentar la intensidad, ¿no? Pero ahí tendríamos que hacer un examen, pues una reflexión propia de, bueno, cuál es el aspecto en el que puedo yo mejorar algo, ¿no? O me interesa también. Y justo, Clau, sobre esta línea hay otra pregunta de Isael, ¿no? Como, ¿qué sugerencias das para poder empezar a practicar alguna disciplina considerando las condiciones pandémicas y de encierro, ¿no? Porque como dices, como hay que ir viendo, pero ¿qué tal que no? O sea, ni siquiera sabes por dónde empezar, ¿no? Dices, ok, o sea, me la paso sentada todo el día en la computadora, pero ya no, o sea, ya me quiero mover, ¿no? O sea, ya quiero empezar, no sé, a correr o algo, pero no puedo salir a correr porque solo hay deportivos cerrados, ¿no? La pandemia, o sea, entonces, ¿cuáles serían algunas sugerencias como para tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta de qué tanta intensidad o también, bueno, ya añado la nueva pregunta como de qué, pues, de qué zapatos, de qué tenis, de qué calzados son adecuados, o sea, cómo empezar, ¿no? Entonces, dime, bueno, dinos más bien algunas, si tienes algunas sugerencias, como cómo empezar esta actividad física. Creo que es muy importante esto que pregunta Isaen, porque pues todo esto de lo que estamos hablando se enmarca en un contexto específico que es el de la pandemia, ¿no? En el que quizá yo este año iba a aprender a nadar, ¿no? Bueno, el año pasado iba a aprender a nadar o iba a aprender a patinar o iba a unirme a un equipo de algo, ¿no? Y pues pasó lo que pasó y me cortó la inspiración o las ganas. O al contrario, pues siento que la práctica de un deporte puede beneficiar a la situación de confinamiento en la que me encuentro, ¿no? Creo que lo más importante es pensar en una actividad que
me cause curiosidad. Ujú. Mm, y que me llame mucho la atención, ¿no? Que pues me sea sencilla de practicar con el material que tengo en este momento, ¿no? Que no necesite equiparme de todo, ¿no? De comprar muchas cosas, porque pues la realidad es que no todas tenemos las posibilidades de equiparnos, ¿no? Y aprovechar como todo pues esta lluvia de clases en línea que hubo, ¿no? Hay muchas clases gratuitas realmente, ¿no? En las que, pues a través de una plataforma, pues hay alguien del otro lado, ¿no? Que pues no reemplaza al acompañamiento físico, pero de alguna manera contribuye incluso a romper con esta situación de aislamiento social en el que nos encontramos, ¿no? Y eso sería por un lado, quizá podría ser una opción, tomar clases en línea. Hay otras mujeres que pues con ver videos de internet, pues no, como que no es necesario tener una figura ahí de como profesor o profesora, ¿no? Simplemente hay muy buenos canales de internet que tienen rutinas de entrenamiento y demás, pero que finalmente a largo plazo creo que la adhesión a una actividad tendrá que ver con los gustos inicialmente, ¿no? Y que pues se reflejen beneficios en nuestra vida, ¿no? También recordando que la actividad física puede ser un medio para lograr muchas cosas, ¿no? Para, pues como bien lo decías, muchas personas lo ven como un medio para adelgazar, ¿no? Quizá para estar más tranquila, para dormir mejor, ¿no? Pero también es un fin en sí mismo. Muchas personas como que le apostaron por hacer yoga, por ejemplo. Pero en lo personal yo lo intenté y no me gustó. O no lo intenté lo suficiente, tal vez, o con la persona correcta. Pero sí, lo intenté en el confinamiento y a mí no me gustó, pero quizá porque, no sé, a mí, bueno, yo que practico capoeira, yo dije, esto es como capoeira más lento, o no sé, pero a mí no me gustó, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues a mí no me funcionó, ¿no? Y quizá podría ver a la yoga como un medio para algo, pero como fin en sí mismo, al menos yo no la vi. Entonces, creo que sí tendrían que apostar por, y también evaluar, ¿no? Quizás yo nunca en la vida he hecho acrobacia, ¿no? Y no tengo un trabajo de fuerza general en el cuerpo, eh, pues no quiere decir que no me vaya a inscribir en una clase de acrobacia, ¿no? Pero quizá buscar esto, algo adecuado a mi nivel o una persona lo suficientemente preparada para que me pueda guiar en ese camino. Ujú. Y un poco siguiendo con estas preguntas, Clau. Entonces, bueno, retomando más bien la pregunta de Ana, como, ¿cómo nos damos cuenta qué calzado, o sea, ya que elegiste, ¿no? Dices, ok, voy a intentar hacer como este entrenamiento más aeróbico, ¿no? Como tipo zumba, no sé, porque me gusta el baile y bla. Ujú. Entonces, ¿cómo sé qué zapatos tengo que usar? O sea, ¿dónde puedo ver eso? ¿A quién le pregunto? ¿Lo busco en internet? ¿Solo pongo Google qué zapatos usar? ¿Cómo podemos saber cuál es como el calzado adecuado? Pues llama a tu deportista de confianza. No, no, pues tenemos una ventaja que pues es el internet, ¿no? Por un lado. Por ejemplo, yo estuve corriendo el año pasado, ¿no? Y me dolían mucho los pies. Y hasta ahí fui con mi fisioterapeuta y todo, ¿no? Y yo se lo achacaba a demasiado entrenamiento, ¿no? O dije, estaré entrenando, algo estaría haciendo mal. Cuando descubrí que eran los tenis, ¿no? Y ya los tiré a la basura, por supuesto. Y se fue el dolor se fue porque eran los tenis. Entonces, a partir de ahí, estuve investigando justo sobre los pies, ¿no? Y hay muchas
páginas, bueno, hay muchas redes, en las redes sociales hay muchos perfiles dedicados a la salud de los pies. ¿Por qué? Porque este es otro temazo sobre cómo el calzado muchas veces nos afecta, y particularmente ahorita en el confinamiento. Si nos han dado la oportunidad de andar descalzas, las invito a todas las que nos están viendo a que lo hagan, porque hay muchos músculos y terminaciones nerviosas en los pies que se tienen que ejercitar, y que cuando estamos todo el día en tenis o en zapatos de tacón o en lo que usemos, pues restringen el movimiento. Entonces, para empezar por ahí, pues si ya tenemos pues debilidad en el arco del pie, ¿no? Una movilidad limitada en los pies, pues eso no nos va a ayudar a la práctica del deporte. Y pues ya a la hora de elegir el calzado, está muy de moda este calzado que tiene como un colchoncito, no sé cómo decirlo, que amortigua, ¿no? Cuando no es lo más óptimo para muchas disciplinas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el levantamiento de pesas te quita estabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el levantamiento de pesas, muchas veces es recomendable un calzado plano, porque lo que hace es permitir que tu cuerpo realmente sea el que se estabilice y que trabaje tu pie para darte ese impulso, esa estabilidad, ¿no? Entonces sí, creo que hay unas páginas que podría compartirles ahí al ratito en los comentarios para que las puedan seguir, o si pueden comercial, si quieren seguir en mis redes y ya yo irles compartiendo por ahí como toda esta información, ¿no? Pero sí, principalmente sería hacer nuestra parte, ¿no? Y buscar informarnos. Afortunadamente hay mucha información en internet, en redes, pasarla por un filtro, por supuesto, evaluar nuestra experiencia personal y siempre estar atentas a las señales. Una práctica con dolor no es sostenible a largo plazo y no es necesaria, ¿no? La práctica no tiene que ser una tortura, ¿no? Hay dolores, sí, como resultado del entrenamiento, pero hay otro tipo de dolores que realmente nos están indicando que algo no anda bien. Y bueno, hay otras dos preguntas antes como de pasar a esta tercera parte justo sobre lesiones específicamente. Y nos pregunta Viri, si tengo medio año sin hacer ejercicio y nuevamente quiero retomarlo, ¿puedo hacer las mismas rutinas o debo comenzar poco a poco sin exceder? Y pone, como he escuchado que el cuerpo tiene memoria. Hola, Viri. Pues tienen razón. Afortunadamente el cuerpo tiene cierta memoria muscular y va a reaccionar a los estímulos que le des al cuerpo. Pero no hay que confiarnos de eso. ¿Por qué? Porque digamos que nuestro cuerpo, al reconocer los estímulos que ya le dábamos, de alguna manera va a decir, bueno, ya sé lo que me están pidiendo, ¿no? O sea, levantar un peso o hacer un gesto técnico, ¿no? Hacer un movimiento. Pero muchas veces el cuerpo no recuerda que no se encuentra en las mismas condiciones que se encontraba en ese momento. Entonces, si nos dejamos llevar por la emoción o por el hecho de sentir que nuestro cuerpo está respondiendo bien, quizá en ese momento podríamos pues sobreexigirle, ¿no? Entonces, por un lado, la ventaja es que ya está hecha esa conexión de cerebro y músculo, ¿no? Que es una de las partes más importantes y valiosas, ¿no? Que pues, y que tarda cierto tiempo en generarse, ¿no? Entonces, creo que lo principal es, como te decía, recordar que no hay prisa, ¿no? Que no tenemos prisa ni siquiera por regresar al nivel que teníamos en nuestro mejor momento, o por regresar a la condición que teníamos, o por regresar al peso que teníamos, o por regresar, no hay prisa, ¿no? Entonces,
creo que es eso, o sea, tomárnoslo con calma, con responsabilidad y pues cuando ya conocemos, ¿no? El ritmo que puede llegar a tener nuestro cuerpo, eh, pues rendirle tributo a eso, ¿no? Ser respetuosa con el proceso que tenemos en este momento, con el que tuvimos, ¿no? Y pues regresar gradualmente a la actividad, creo que es lo más prudente. Y ya igual sobre esta línea, ¿no? Como vamos regresando, vamos gradualmente, pero ¿cuáles serían tus mejores tips para ser constante y disciplinada? ¿No? Porque de pronto, ¿qué tal que un tiempo lo hiciste pues, sin pandemia, ¿no? Llegó la pandemia y luego te dan todavía más flojera, ¿no? Hacer ejercicio y entonces haces un día, luego dejas de hacer 3 meses, luego vuelves a hacer 2 días, luego ya no haces nada. Entonces, ¿cuáles serían como algunos consejos para ser constantes y disciplinadas, ¿no? Como para quitar esta pereza, como para animarnos a hacer eso, constantes. Para empezar, creo que no tenemos que ver la práctica deportiva como un castigo, ¿no? Sino como una celebración de todas las habilidades que puede llegar a desarrollar nuestro cuerpo si le damos la oportunidad y los estímulos adecuados. Además, esta idea de la pereza, ¿no? Que nos hace pensar, quizá, que necesitamos estar al 100 cada vez que vamos a entrenar, ¿no? Así como estar súper motivadas y que siempre el ímpetu del año nuevo, el ímpetu del lunes, el ímpetu del qué sé yo. No, para empezar, no siempre vas a estar motivada, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, pues es lo que desarrollar cierta disciplina, pero hay que recordar que un hábito se tiene que alimentar diariamente, ¿no? Entonces, no podemos esperar que un hábito se desarrolle en 2 semanas o en un mes. Hay que ser pacientes con nosotras mismas, no culparnos y decir, es que apenas era martes y ya no quiero hacer nada, o apenas todavía ni acaba enero y ya no quiero hacer nada, ¿no? Entonces, hay que establecernos metas, ¿no? Por ejemplo, y tomarnos la actividad física con compromiso. Por ejemplo, si yo me voy a proponer entrenar una vez a la semana, los sábados, me lo tomo con compromiso, aunque sea una vez a la semana. Si ya me estoy dando chance de hacerlo 2, pues me lo tomo con compromiso 2, ¿no? Y respetarlo, ¿no? Pensar en cómo me voy a sentir, por ejemplo, al terminar el ejercicio, ¿no? Hay muchas reglas como, por ejemplo, de los, como decir, bueno, ya voy a contar del 1 al 10 y ya, ¿no? Y ya me paro. También ser realistas, ¿no? Que la actividad física se adapte a tu vida y no tú adaptar tu vida a la actividad física, ¿no? Por ejemplo, si yo nunca me levanto a las 6 de la mañana, no voy a proponerme pararme a correr a las 6 de la mañana 5 veces a la semana, ¿no? Sino decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer desde donde estoy? ¿Qué es lo que me interesa hacer? ¿Por qué creo que esto puede contribuir a mi vida? ¿No? En el caso de que pues, yo no soy deportista y no me dedico a eso, ¿no? ¿Cuál puede ser el impacto, ¿no? Quizá si yo me propongo hacer ejercicio con mi hermana, ¿no? Además eso puede motivarme más, ¿no? O obligarme, ¿no? A cumplir con la actividad, porque además voy a tener a alguien que me cobre por ello, ¿no? Que me exija por ello. Y pues eso, tomárselo con flexibilidad, pero con compromiso.
Y si no llego a entrenar, pues no pasa nada, ¿no? Llevarse un día a la vez, eso es muy importante. Un día a la vez, no machacársela, ay, por mi culpa, no lo hice, ¿no? Y otra cosa muy importante en el entrenamiento, y más cuando estamos a solas, tendemos a juzgar nuestro desempeño una y otra vez, ¿no? Entonces, a veces llevamos a la mitad del entrenamiento y, es que no lo hice bien, no estoy entrenando bien. No, lo estoy haciendo. Ujú. Y eso está bien, ¿no? Va a haber días en los que de plano no podamos entrenar, pues no lo hago, ¿no? Entonces, creo que eso sería a grandes rasgos como lo más importante. Sí, paciencia y también no mentirnos, ¿no? Respecto a nuestras metas, porque como dices, si no nos levantamos a las 5 de la mañana, si solemos despertar a las 11 y de pronto queremos despertarnos a las 6 para ir a correr 3 veces, pues no, eso no va a pasar, ¿no? Y bueno, Clau, ya volviendo un poco más hacia las lesiones, ¿no? Como, ok, ya decidiste qué deporte vas a hacer, empiezas a entrenar, ¿no? Pero aunque tuviste estas precauciones y lo que sea, hay riesgo, ¿no? Como de lesionarnos. ¿Y qué pasa? O sea, como, ¿qué hay que hacer en caso de que nos lesionemos? O sea, en caso de que sí suceda una lesión, ¿no? De pronto te tuerces, no sé, el tobillo o un dedo, no sé, o sea, ¿qué hacer en caso de una lesión? Eso, ¿no? Primero identificar dónde es, ¿qué hacemos? Creo que lo primero y lo principal sería mantener la calma, porque eso, en el caso de que seamos nosotras quien tiene la lesión, va a permitir que las personas que nos estén asistiendo puedan ayudarnos de la mejor forma. Y en el caso de que nosotras estemos acompañando a alguien o asistiendo a alguien que tuvo una lesión, pues es una manera de transmitirles la confianza, ¿no? Entonces, lo principal es mantener la calma. La primera parte de cuando tenemos una lesión son los primeros auxilios que nos van a permitir, pues, evaluar, como te decía, la gravedad de una lesión, ¿no? Pues, decidir cuál va a ser la mejor manera de actuar, ¿no? Para prevenir que esta lesión sea grave, ¿no? O que tenga daños posteriores. Entonces, va a haber diferentes pasos, ¿no? En la primera fase de los primeros auxilios es detenernos totalmente para que pues podamos ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces, la segunda parte sería preguntarnos o tanto nosotras como a otra persona, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? O qué siento, qué sentí, qué me duele, y también en el caso de que estemos asistiendo a otra persona, preguntar si ya se ha lesionado en ese lugar antes, ¿no? En el caso de un esguince, por ejemplo, o como te decía del hombro, ¿no? Si es algo que ya pasó o no, si es la primera vez. Observar y pues buscar tanto en nosotras como en otros síntomas como hinchazón, hematoma, inestabilidad, dificultad de movimiento, y pues finalmente eso, prevenir otras lesiones. Por ejemplo, si fue que alguien se lastimó porque estaba resbaloso el piso, ¿no? Entonces actuar para que pues no haya dos o más lesionadas en el mismo espacio, ¿no? Si fue por que un aparato estaba en mal estado, prevenir, ¿no? O si ya pues es algo que pasa a menudo, actuar. Y por supuesto, valorar la gravedad de la lesión. Sí, pues fue leve, ¿no? Y pues no hace falta más que pues decir, pues todo va a estar bien, podemos continuar el entrenamiento. Si fue moderada, en el que pues que tengamos que acudir a un servicio de urgencias o no, porque muchas veces, aunque sea un esguince, pues no necesitamos ir a la sala de urgencias, ¿no? Pero hay veces que sí, entonces hay que pues actuar en ese momento, o por supuesto si es grave,
todavía más, ¿no? En el que necesitamos ayuda profesional inmediata, ¿no? Y en cualquier caso, insisto, asegurarnos de que la vida de la deportista no corra ningún peligro, ¿no? Entonces, ya que pasa la lesión, es eso, mantener la calma, aplicar los primeros auxilios, ¿no? En los primeros minutos. Y aunque no lo parezca, eso pasa súper rápido, ¿no? Entonces, siempre es muy valioso que alguien del medio tenga conocimientos básicos sobre pues primeros auxilios, o en caso, por ejemplo, de que nos lastimemos en casa, pues lo mismo, o sea, quizás si no hay alguien que pueda prestar los primeros auxilios, pues llamar a emergencias, ¿no? Que aunque parezca aparatoso, pues realmente es lo mejor. Esa sería la parte de los primeros auxilios. Después vendría ya la parte de el tratamiento, que generalmente viene una fase que ya conocemos de reposo, de aplicación de frío, compresión, que sería como vendar la zona afectada en el caso de un esguince, o enyesar en el caso de una fractura y demás, que sería inmovilizar, y por supuesto seguir las indicaciones de lo que diga uno o una profesional. El tratamiento tiene que incluir siempre un reposo activo. Es muy importante, para posteriormente ya entrar a la fase de la rehabilitación, ¿no? En la que hay diferentes partes de la rehabilitación. Una parte es responsabilidad del cuerpo en sí mismo, que va a reparar el tejido implicado, ¿no? Entonces, es darle tiempo al tiempo, ¿no? En que el cuerpo por sí solo tiene que regenerar lo que ha sucedido según pues la gravedad. Otra parte tiene que ver con el trabajo de la especialista a cargo, en la que regularmente se van a aplicar pues calor y ultrasonidos en la zona. Estamos hablando principalmente de lesiones moderadas, ¿no? Y la última parte corre por nuestra cuenta. Y es toda la rehabilitación activa, en la que se hacen ejercicios y actividades que muchas veces tenemos esta idea de la rehabilitación como un proceso pasivo, ¿no? En el que simplemente estamos tumbadas en la cama, ¿no? Y ya sea enyesadas, o no, es que no te puedes mover, no te muevas, porque es lo que mandó el doctor o la doctora, ¿no? Cuando realmente este enfoque creo que es cada vez más pues antiguo, ¿sabes? Hay que mantener una rehabilitación activa, porque el flujo de sangre va a favorecer que le llegue el oxígeno suficiente al área afectada, y también los nutrientes necesarios para que toda esta parte que le corresponde al cuerpo, pues pueda traducirse en una rehabilitación completa, ¿no? Entonces, también otra parte importante, y que no quiero que se malinterprete, es que no necesitamos una cura anatómica completa para recomenzar nuestro entrenamiento, ¿no? El entrenamiento podemos comenzarlo gradualmente al principio de nuestra parte de rehabilitación. Siempre y cuando no forcemos la parte afectada, ¿no? Y que no haya un riesgo. Quizás si me acabo de esguinzar un pie, pues no voy a salirme a correr, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga que abandonar todos los aspectos que engloban la práctica deportiva hasta que ya esté así súper al 100, ¿no? Y ya que hay muchos componentes de la actividad física que se pierden en una lesión. Entonces, mientras más estemos activas, mucho mejor. Vamos a sanar más rápido. El movimiento nos va a sanar, nos va a ayudar a sanar. Repito, depende de la lesión, pero vamos a favorecer con una rehabilitación activa la recuperación rápida de la amplitud de movimiento, de el trabajo de fuerza y de flexibilidad, y
el último aspecto que es muy importante es el equilibrio y la propiocepción. Regularmente, cuando tenemos una lesión, este último, el del equilibrio y la propiocepción, se deja muy de lado. ¿Por qué? Porque ya no duele, porque ya nos podemos mover mejor, ya tenemos fuerza y flexibilidad. Entonces, hasta ahí es suficiente para nosotras. Cuando realmente el hecho de que se deje de lado es lo que regularmente nos lleva a recaer en una lesión. Cuando se lesiona un tejido, regularmente alrededor del área afectada, por ejemplo, en una muñeca o en un tobillo, se dañan los nervios alrededor, lo que ocasiona que no haya la suficiente comunicación entre los músculos, tendones y la articulación. Esto hace que no haya control de los músculos que están alrededor y que, como no llega esta información, continuamente los músculos y los ligamentos están adivinando para dónde se mueve la articulación. O sea, hay una falta de contacto. Y pues esta falta de conciencia, que es la propiocepción, puede conducirnos poco tiempo o mucho tiempo después de curada a caer en la misma lección. Entonces, una vez que ya en nuestra rehabilitación recuperamos la amplitud de movimiento, que ya aumentamos la fuerza y que aumentamos la flexibilidad, los ejercicios de equilibrio nos van a ayudar a entrenar los nervios dañados alrededor del área, porque regularmente se pueden observar la inflamación, los moretones, y pues realmente lo que pasa ahí es que son nervios que se dañaron, ¿no? Y que aunque baje la inflamación y ya pase todo y seamos más fuertes y flexibles y tengamos mejor movilidad, pues esos nervios no quiere decir que se hayan reestructurado, ¿no? Y que nuestro objetivo final, hay que recordar que nuestro objetivo de todo este camino que les acabo de describir, ¿no? De los primeros auxilios, tratamiento y rehabilitación, es salir más fuertes de la lesión, ¿no? Para empezar sería recuperar la fuerza que teníamos antes de lastimarnos, ¿no? Pero lo ideal sería salir incluso más fuertes. Y esto no es solo un decir. Yo suelo decirles así, como vas a salir más fuerte de esto, ¿no? Y no es solo un dicho. Tener una lesión no tendría que ser un pretexto o una razón para salir de la práctica deportiva, sino una oportunidad de aprender más sobre nosotras en nuestra práctica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿No? Y una oportunidad de mejorar, no importa si somos deportistas profesionales o si no lo somos. Podemos y debemos salir más fortalecidas, más conscientes de nuestro cuerpo y sus procesos, y por supuesto con mayor sabiduría, ¿no? Y con la certeza de que podemos sobreponernos ante cualquier situación, ¿no? Entonces, ya lo último sería pues una fase de acondicionamiento, en la que ya que nuestro cuerpo está en las mejores condiciones, ¿no? Ya preguntarnos, bueno, ¿qué aspectos de la práctica pueden mejorar? ¿No? Y por supuesto la pregunta de por qué ocurrió la lesión, ¿no? Si ocurrió por algo que había en el espacio físico, bueno, pues decir, eso fue un accidente, ¿no? Si ocurrió porque hubo sobrecarga de entrenamiento, ¿no? Yo me malpasé, bueno, ¿cómo voy a planificar el entrenamiento? O si fue, no sé, un error biomecánico, ¿no? Si yo realicé mal un movimiento, si lo realicé de más, o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí es donde podemos comenzar a planear el entrenamiento con base en lo que necesitemos, ¿no? Entonces, si son varias partes, ¿no? Una vez que ocurre una lesión, por supuesto depende el grado de la lesión. Si solo tenemos un golpe, ¿no? O un moretón, no vamos a pasar por todas, ¿no? Si fue un desgarre muscular, tampoco vamos a pasar por todas, ¿no? También va a depender de
pues de la gravedad de la lesión, el lugar, por supuesto, ¿no? Pero a grandes rasgos, esas serían la mayoría de las etapas por las que tenemos que pasar y que mientras más atención le demos a cada una, por supuesto que va a significar pues una mayor conciencia en nuestra práctica. Ujú. Sí, sí. Y también, bueno, una pregunta como, ¿tú dirías que hay algunos deportes justo como más enfocados hacia la rehabilitación? Y bueno, ya aprovechando también como esta parte, nos pregunta Steffi Galindo, si hay ejercicios o qué disciplina pueden realizar después de padecer COVID, ¿no? Que creo que también es una pregunta muy pertinente, ¿no? Como tuvimos COVID y entonces tus pulmones ya no son los mismos, ¿no? O sea, como, y justo ya lo pone, como mi duda se relaciona a las secuelas respiratorias, ¿no? Entonces, sobre esta línea, dos preguntas, ¿no? De pronto, si es una lesión física, hay deportes como recomendados y la otra, ¿no? Si justo va saliendo como de esta situación del COVID, ¿hay algo alguna disciplina que se pueda recomendar, algún ejercicio? Pues mira, para empezar, la primera pregunta que me dices sobre si hay disciplinas específicas recomendadas, creo que en general se recomienda en algunas lesiones, pues como la práctica de deportes o actividades que no tengan tanto impacto, ¿no? Como puede ser la natación, pero si seguimos todas estas pautas de regreso a la actividad física que te comentaba, eh, siempre y cuando nos acompañemos de una profesional, ¿no? Y de una persona que nos entrena, por supuesto, pues creo que no habría una disciplina en específico, ¿no? Tendría que ver más con los gustos, las posibilidades, hago énfasis en eso de cada una, ¿no? Porque, por ejemplo, si a mí me recomiendan natación, pero cerca de mi casa no hay natación, o ahorita, ¿no? Por la situación de la pandemia, no puedo ir a nadar o me arriesgo mucho, ¿no? Tendría que pensar en todos esos factores para regresar a la actividad física, ¿no? Eh, y también otra cuestión importante, quizás si yo me lesiono en mi disciplina, pueden pasar dos cosas, ¿no? Por un lado, puede que me urja regresar a mi actividad, ¿no? Y yo estar súper emocionada. Entonces, quizá ahí lo más viable sería regresar con mi actividad, ¿no? Por supuesto, adaptándola, pero regresar ya con mi actividad, porque hay un buen de factores psicológicos, ¿no? Que quizá me podrían ayudar a mi recuperación. O por otro lado, quizás si yo me lastimé en mi actividad, lo que menos quiero es regresar a ella, ¿no? Porque quizá es el mismo lugar en donde me lastimé, quizá tuve una mala experiencia con quien estaba entrenando, ¿no? Entonces, quizá ese sería un buen momento para intentar otras disciplinas, quizás similares o quizá totalmente nuevas, pero siempre de la mano con alguien que te esté llevando a la rehabilitación, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver dos casos en el que, pues sí, puedes continuar con tu actividad porque te impulsa o probar actividades nuevas porque son las que ahora te van a impulsar. Eh, También, pues pensando en tus objetivos, ¿no? En qué es lo que quieres y pues no dejando de lado eh, que esto de, de la rehabilitación y de reintegrarte a la actividad física lleva más que aspectos físicos, ¿no? También tiene que ver, pues que muchas veces encuentras en una actividad física un círculo de apoyo, ¿no? Entonces, por eso a veces te urge reintegrarte a ese círculo, ¿no? Que va más allá de lo físico, ¿no? O al contrario, quizá quieres moverte a otros lados, no sé. Entonces, una actividad física en específico que yo, Claudia, recomendaría, no la tengo porque quizá yo podría mandar a todas a capoeira, ¿no? Y podría darles buenas razones para que ahí se fortalezcan, pero que alguien, ¿no? Pueda adherirse a esa práctica, pues va a venir de la mano con muchas otras cosas. Pero algo que sí les podría recomendar
y que creo que podría tener beneficios sería la práctica de meditación. Porque, por un lado, vamos a ejercitar esta parte de estar presentes, que es muy básica para cualquier disciplina, ¿no? Y trabajo con el cuerpo, y todavía más después de una lesión. Y otra parte que sería el estudio de nuestras creencias, ¿no? Y el diálogo interno. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la pausa y escuchamos y vemos nuestros pensamientos, cómo van surgiendo, quizá ahí podemos irnos dando cuenta de qué es lo que nos estamos diciendo a nosotras mismas sobre el proceso que acabamos de vivir. Si todavía sentimos miedo, qué nos da miedo, qué nos preocupa en ese momento, ¿no? Entonces creo que la meditación, tanto antes de entrenar como pues en la vida diaria, podría ayudar a nuestro regreso a la actividad deportiva, porque igual yo puedo decir, no, pues me urge, pero por dentro quizá decir, ay, como que todavía me preocupa, ¿no? Y ya no es un factor quizá físico, porque quizá físicamente yo ya pasé por todas las etapas y mi fisioterapeuta ya me dijo que todo bien, que puedo regresar cuando quiera, pero hay cierta resistencia por dentro, ¿no? Que es el factor que tiene que ir trabajando de la mano. Entonces, la meditación creo que podría ser un buen acompañamiento. Y respecto a lo que me menciona Steffi sobre COVID, creo que hay que establecer prioridades, ¿no? Lamento mucho la situación en que están pasando muchas personas actualmente, ¿no? Y que se ha disparado en los últimos meses, ¿no? De hospitalizaciones y también respecto a la práctica deportiva, hay muchas personas que pues están ocupando espacios públicos, ¿no? Sin medidas, ¿no? O con lo mínimo de medidas, que es algo bastante irresponsable, ¿no? Entonces, si yo ya superé la enfermedad, actualmente hay muchas terapias respiratorias y pulmonares. Entonces, creo que podríamos hablar de lesiones pulmonares, ¿no? Y seguir un proceso similar, ¿no? Al que ya describimos, ¿no? Tanto de primeros auxilios, ¿no? Que fue lo que ya pasó, como el tratamiento, que fue quizá lo que ya pasaron, y ahora la rehabilitación, ¿no? Evaluar, bueno, cuáles son las condiciones, ¿no? Para la práctica deportiva que tengo que cumplir, ¿no? Para volver. ¿Cuáles son los componentes que se perdieron, ¿no? Y trabajarlas en específico. En específico, recordar que no hay prisa, ¿no? Y hay varias actividades que podrían beneficiarnos. Hay un arte marcial cuyo nombre no recuerdo, pero justo me enteré porque estaba ofreciendo un curso gratuito para personas adultas mayores. Entonces, que justo no, hay actividades que no suponen una agitación tan grande, ¿no? En el caso pues, de los requerimientos, pues, bueno, de las necesidades particulares de las personas que superaron el COVID, ¿no? Entonces, podría ser, es una opción, ¿no? Podría ser, pues sí, creo que sí es importante enfocarse en las prioridades, que sería, y que además, según tengo entendido, no es tan rápido, ¿no? No es tan rápido, pues, el regreso de la efectividad pulmonar, ¿no? Entonces, no lo había comentado, ¿no? A lo largo de todo esto, pero enfrentarse a una lesión, o en este caso, el aspecto de una enfermedad tan agresiva como esta, va a suponer de nosotras siempre paciencia, mucha paciencia y disciplina. A veces entendemos la disciplina como obligarnos a hacer cosas que no queremos, ¿no? Cuando realmente se trata de hacer esfuerzos, ¿no? Encaminados a un bien para nosotros. Yo lo entiendo de esa manera, ¿no?
pequeños o grandes esfuerzos. Muchas veces van a suponer hacer cosas que no queremos, tal vez, pero si le dedicamos un poco de nuestro tiempo, día a día, ¿no? Por ejemplo, a esto, a la actividad pulmonar, yo sé que en algún momento pues vamos a vencer, ¿no? Y por supuesto creo que también dependiendo de la actividad a la que quieras volver, una vez que ya se haya restablecido pues, tu actividad pulmonar, ¿no? Tengo entendido que hay secuelas de por vida, si no me equivoco, ojalá me equivoque, ¿no? Siempre tener, estar de la mano con una o un profesional que tenga sensibilidad y empatía frente a esto, ¿no? Que no te juzgue por ello, ¿no? Que no menosprecie tu esfuerzo y que principalmente que esta persona que te juzga o que te menosprecie no seas tú. Para nada. Entender las circunstancias por las que estás pasando, ¿no? Y que siempre veas tu bienestar, antes que nada. Ay, muchas gracias, Clau. Justo como dices, ¿no? La paciencia y bueno, también aprovechando como van dos preguntas, ¿no? Primero, como, ¿qué profesionistas recomiendas para un acompañamiento, ¿no? Ya has mencionado mucho a la fisioterapeuta, ¿no? Pero si hay otros, ¿no? Y justo menciona Jenny Orozco como, me quedo pensando en lo que dice sobre la rehabilitación pasiva a la que estamos acostumbradas y cómo nos pensamos inmóviles después de una lesión, ¿no? Entonces pregunta si hay tipos de rehabilitación y que si sí hay diferentes tipos, si tú recomiendas alguna en particular, ¿no? Bueno, para empezar, lo primero que me preguntas sobre las especialistas en las lesiones o la rehabilitación, pues creo que tendríamos que ver de qué etapa de atención de la lesión estamos hablando. Porque, por ejemplo, la etapa inmediata de los primeros auxilios puede darlo una médica general, ¿no? O inclusive alguien de nuestro medio, como te decía, que tenga la capacidad o el conocimiento para brindar los primeros auxilios, ¿no? Pero si hablamos de una etapa ya de rehabilitación, ¿no? Y de regreso a la actividad deportiva, yo recomiendo que sea de la mano de una fisioterapeuta y además de la persona que esté a cargo de nuestro entrenamiento, ¿no? Porque pues creo que es lo más óptimo. Además, cada vez hay más pues clínicas enfocadas en la medicina del deporte, ¿no? O sea, cada vez hay más experiencia en ese aspecto, ¿no? Y pues saludos a mi fisioterapeuta, Marisela, que es la mejor, ¿no? Y que tengo la fortuna de que ella me esté acompañando ya desde hace unos años, ¿no? Entonces, esto que menciona Jenny es súper importante, ¿no? De cómo nos visualizamos en una cama, ¿no? En reposo total, cuando eso es lo menos benéfico, ¿no? Y justo esta perspectiva de medicina del deporte, ¿no? De reintegrarte a tu actividad deportiva lo más rápido, no porque sea urgente, ¿no? Sino porque es lo que te va a nutrir más, ¿no? Que haya y que además esta recuperación sea en movimiento, es increíble, ¿no? Porque cada vez que hay una lesión, creo que hay muchos sentimientos encontrados, mucha ruptura con la realidad, con los planes, o sea, es todo un remolino muchas veces, no siempre, y pues este tratamiento, ¿no? De que no es el fin del mundo, de que no se va a parar todo, pues es bastante reconfortante. Ay, muchas gracias, Clau. Y bueno, también les vamos a dejar ahí en los comentarios las redes de Clau, por si quieren seguirla, por si quieren preguntarle como, oye, ¿en dónde te encuentras y dónde está esa tal Marisela para que pueda acompañarme, ¿no? Entonces, para que puedan hacerle más preguntas. Y un poco ya para ir cerrando, ¿no? Podemos volver a retomar, bueno, para las que tal vez acaban de ver, ¿no? Como volver otra vez solo el resumen, ¿no? Como
¿cómo podrías decir que se puede prevenir una lesión, ¿no? Y acá Zaire nos pregunta como si hay algún, o sea, si hay alguna recomendación específica para el aspecto orgánico fisiológico. O sea, que si es bueno practicar la flexibilidad, hacer ciertos ejercicios, comer ciertos alimentos, ¿no? Que ayuden a reforzar tus ligamentos. Entonces, esto ya para cerrar, ¿no? Un pequeño resumen. ¿Cómo entonces podríamos prevenir estas lesiones, ¿no? O sea, las lesiones. Mm, es muy interesante lo que pregunta, eh, porque pues no hay una receta mágica, ¿no? Pero si nosotras buscamos eh, un autoconocimiento integral, ¿no? Que parta de la exploración de múltiples habilidades, ¿no? Por ejemplo, eh, eso sería un factor muy importante, ¿no? Desarrollar tanto flexibilidad como resistencia, fuerza. Mientras más aspectos de la condición física abarquemos, creo que es mejor para nuestro desempeño. Y, por supuesto, cumplir con nuestras necesidades de sueño y de alimentación. Como les decía hace un rato, que la alimentación sea variada y suficiente. No castigar al cuerpo, ¿no? Con, pues, con un déficit, pues, mantenido, ¿no? Y otro aspecto importante que hablábamos hace un ratito sobre, pues, el miedo de las lesiones, ¿no? Y que muchas veces a toda costa estamos intentando disminuirlo y tener el control y decir, es que no, porque me puedo lastimar y demás. En mi caso, en mi historial familiar de mujeres de mi familia, eh, pues hay como un historial de esguinces de tobillo y de rodilla, ¿no? Y les puedo asegurar que pues han surgido en diversidad de situaciones, ¿no? Pero ninguna de esas situaciones tuvo que ver con el ámbito deportivo. Entonces, ¿por qué tiene sentido esto? ¿Por qué tiene relación con la pregunta que nos acaban de hacer? Porque finalmente un mayor autoconocimiento tiene una relación con una mayor conciencia, ¿no? En cómo ocupamos el espacio y cómo nos movemos, aún fuera del ámbito deportivo. Entonces, creo que a largo plazo, ¿no? Ser sedentarias, o sea, no entrenar, no practicar ningún deporte, puede ser todavía más lesivo, puede motivar más lesiones que si practicar un deporte. ¿Por qué? Porque quizá nos volvemos más conscientes de eso, de cómo nos movemos en el mundo, cómo nos paramos, ¿no? De los esfuerzos que hacemos día con día y que además todos estos esfuerzos, igual respondiendo a la pregunta de la compañera, sean encaminados a una autonomía física, que se traduzca tan sencillo como en en este cuadro de poder abrir un frasco, ¿no? Como de cargar un garrafón, o de cargar a una persona, ¿no? Entonces, creo que si nosotras orientamos nuestra práctica deportiva a estos aspectos, podemos prevenir lesiones y vivirnos por completo en la práctica deportiva. Muchas gracias, Clau. Y bueno, ya para ir cerrando, no sé si, bueno, ya nos has ido contando sobre tus experiencias en las lesiones, ¿no? Pero un poco como, no sé, como tú como capoeirista, ¿no? Ya 10 años entrenando, no sé si les quieras decir como algunas palabras de impulso, ¿no? Las que nos están viendo como un poco a través de tu experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo cómo empezar a quitarnos el miedo? No sé, algo que les quieras decir, ¿no? Como para así empezar a hacer actividad física, empezar a tenerlos más paciencia, como todo este proceso de autoconocimiento. Entonces ya como para ir cerrando, justo eso, algo que quieras compartirnos, compartirles a ellas que nos están escuchando. Pues, para empezar,
que si estás pensando comenzar con una actividad física, pues una felicitación, porque estás pensando en comenzar algo nuevo y diferente. Ujú. Y dar un paso en algo nuevo y diferente siempre va a asustar, pero habla de una sed de crecimiento, ¿no? Y, y pues en cuanto a mi experiencia con lesiones, pues me han pasado muchas cosas, ¿no? De las que afortunadamente he aprendido, ¿no? Otro aspecto es que no necesariamente te tiene que pasar a ti para que aprendas. Ujú. Eh, y pues creo que nosotras nos podemos conocer siempre muchísimo mejor a través de las dificultades. Y cuando nosotras rebasamos esos límites que teníamos, ¿no? Y nos topamos con pared o nos lastimamos, y esto es principalmente para las chicas que se han lastimado o que se han lesionado, creo que simplemente podemos agradecer la oportunidad de ponernos a prueba, ¿no? De poner a prueba, en mi caso, ha sido la paciencia, ujú, el trabajo gradual y también el poner a prueba como nuestra red de apoyo, ¿no? Yo me siento muy agradecida de contar con toda una red que me soporta en el momento en el que yo lo necesito. Tanto mi profesor como compañeras y compañeros, también estar acompañada de eso, una profesional que además tiene una calidez humana que se transmite, ¿no? Y que no solo se traduce en el trabajo técnico que me pueda dar, ¿no? Sino en este acercamiento y esta confianza que muchas veces no tenemos, pero que se tiene que nutrir a partir de los que nos rodean, ¿no? Eh, Creo que muchas veces cuando nuestro cuerpo sufre un trauma, porque eso es un trauma, una lesión es un trauma, necesitamos voltear a ver a nuestro alrededor todos los lugares físicos y emocionales y personas con las que podemos contar. Y también recordar que independientemente de lo que pase, siempre nos vamos a tener a nosotras mismas, ¿no? Y eso es lo más valioso que vamos a tener, ¿no? Eh, yo creo que aprendí muchísimo sobre no he tenido muchas lesiones, sinceramente, que me impidan volver al deporte, pero sin duda he salido muy fortalecida, muchísimo más consciente como deportista. Entonces, no sé, a veces, y no se trata de romantizar la dificultad, ¿no? Y decir que no hay eh, como mal que por bien no venga o demás, ¿no? Porque la realidad es que hay cosas que duelen, que lastiman, que nos marcan, ¿no? Pero esta palabra que se hizo muy famosa últimamente, que es la resiliencia, ¿no? Creo que tiene que dejar de ser eso, una palabra, y tiene que comenzar a ser una práctica, ¿no? Porque además te das cuenta de que tu cuerpo resiste más de lo que tú misma pensabas, ¿no? Solo que no la habías puesto a prueba. Entonces, eh, eso es una oportunidad de crecer, de aprender, de volverte más responsable, ¿no? De asumirte como eso, como alguien que está en proceso de aprendizaje, ¿no? De pedir ayuda, de dejarte ayudar, por supuesto, porque no tiene nada de malo eso, ¿no? De quizás hacer una pausa que necesitabas, ¿no? Y pues eso, la verdad yo le agradezco mucho a mi círculo de apoyo, ¿no? Que unas veces crece y otras veces se reduce, pero finalmente estamos los que estamos, ¿no? Y, y pues eso, creo que sería todo lo que tengo que decirle. Pues muchas gracias, Clau. Creo que todas nos vamos reflexionando y repensando también esta forma de ver el deporte, ¿no?
porque esto que hablamos al principio, de pronto si lo vemos como un castigo, como algo negativo, pues claramente ni siquiera empiezas, ¿no? Ni siquiera empiezas a replantearte hacer actividad física. Entonces, pues eso, ¿no? Hay que irnos reflexionando. Y antes, pues nada más promocionar, Clau da clases, entonces también su contacto es para eso. Se los dejamos. Y pues nosotras en el centro, sí, Llame ya. es, nosotras en el centro también seguiremos haciendo clases de activación física, ¿no? Están pensadas también, pues esto, ¿no? Con esta visión holística para no lesionarnos aunque estemos a la distancia y tener todas las precauciones. Y pues no queda más que agradecer también a todas las que se quedaron a la charla. Todo. Y sí, pues muchas gracias, Claudia, otra vez en nombre de todo el centro. Y pues ya estaremos también haciendo algunas cosas en conjunto con Clau. Ahí les estaremos Gracias. avisando. Sí, pues muchas gracias, Clau. Y pues ya. Steffi dice como siempre nos vamos a tener a nosotras mismas y contar con una red de apoyo muy valioso. Así Pues es. sí, no estamos solas, ¿no? Ya nos tenemos a nosotras mismas para empezar y luego a las otras. Y pues otra vez, pues muchas gracias, Clau. Pues seguimos en contacto y pues gracias a todas, gracias, Clau. Gracias. Nos vemos. Bye.